Última hora en la mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo en el que todas las miradas están puestas en Francia y en esa segunda vuelta de las elecciones legislativas. Los colegios electorales abren en una hora y hoy los franceses, te recuerdo, no eligen a su presidente, sino a sus representantes en la Asamblea Nacional, los diputados de 577 circunscripciones. 49,5 millones de franceses están llamados a las urnas en unas elecciones que, te recuerdo, fueron adelantadas por el presidente Emmanuel Macron tras la debacle de su partido en los últimos comicios europeos del pasado 9 de junio. En la primera vuelta, la pasada semana, ganó la extrema derecha de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Aunque los últimos sondeos y los movimientos de los partidos de izquierda y también el del actual presidente Macron pueden impedir una victoria con mayoría absoluta de Le Pen. Hace una semana, Marine Le Pen obtuvo un 33,5% de los votos. En segundo lugar, en esa primera vuelta quedó el Frente Popular, que es la coalición de izquierdas, mientras que el partido de Macron, la coalición centrista Juntos, tuvo que conformarse con el tercer puesto. En total, 75 diputados fueron elegidos directamente la semana pasada porque llegaron al 50% de los votos necesarios en sus circunscripciones, por lo que hoy domingo quedan algo más de 500 escaños por asignar. Los candidatos eliminados optan ahora por elegir bloque y unir fuerzas para tratar de plantar cara a Marine Le Pen y evitar su mayoría absoluta. Y gran número de ellos se han retirado esta semana para evitar la dispersión del voto. En esta ocasión, la izquierda, la extrema izquierda, el bloque también de Macron, como te digo, han unido sus fuerzas. Y ante este nuevo escenario, por denominarlo de alguna manera, ¿qué es lo que dicen los últimos sondeos? Pues que la Agrupación Nacional de Marine Le Pen obtendría entre 170 y 230 escaños. Esto supondría una mayoría bastante lejana a los 289 que son los necesarios para controlar la Asamblea Nacional, esa mayoría absoluta. Si se confirma, y tras una campaña que ha estado, la verdad, muy polarizada, el escenario más probable es el de una Francia bastante difícil de gobernar. Vamos a ver esta noche qué pasa cuando conozcamos esos resultados de esta segunda vuelta. Si finalmente se produce una victoria de la Agrupación Nacional con mayoría absoluta, esto también obligaría a una nueva cohabitación en Francia, con un presidente de una ideología y un primer ministro y un gobierno de otra orientación política. Claro, la pregunta es, ¿qué ha pasado en Francia para que la extrema derecha se haya disparado? Lo primero es que el discurso de Marine Le Pen, la verdad es que se ha ido suavizando en los últimos años y ha conseguido captar votantes de otras formaciones políticas. De hecho, hace 2 años el panorama era bien distinto y la diferencia con Macron en las presidenciales fue de 5 millones de votos. ¿Los motivos por los que Le Pen ha ido ganando fuerza? Pues principalmente la caída del poder adquisitivo en Francia, también que se ha disparado la inseguridad y también la inmigración. Y, entre otras cuestiones, que Le Pen ahora se presenta con un discurso más europeísta. Esto en Francia, mientras aquí en España, si miramos a la próxima semana, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales van a volver a reunirse este próximo lunes para tratar de reconducir la negociación de la reducción de la jornada laboral. Tras una semana que comenzó con crispación entre gobierno y patronal, pero que ha ido suavizándose hasta abrirse todas las partes al diálogo y abordar una nueva propuesta de regulación. ¿En qué se traduce la reducción de la jornada laboral? Pues principalmente en trabajar menos cobrando lo mismo. Ese es el resumen. Que claro, de primeras puede sonarnos a todos muy bien, pero si le preguntas a los empresarios
y aquí no solo hablamos de grandes empresas, sino de propietarios de pequeños negocios que bastante asfixiados viven ya, seguro que no te dicen lo mismo. Lo cierto es que el acuerdo con los empresarios se le resiste a Yolanda Díaz, que va a poner sobre la mesa de negociación otra propuesta después de abandonar la vía del ultimátum a la COE. Claro, los empresarios piden medidas alternativas que suavicen el impacto que la reducción de la jornada pueda tener especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Y aquí han encontrado un aliado inesperado en el Ministerio de Economía, que se alinea con algunos de los planteamientos que hace la patronal. Bueno, aquí la cuestión es que el Gobierno está decidido a reducir la jornada de las 40 horas semanales a las 38 horas y media en 2024 y 37 horas y media ya de cara a 2025. Es decir, se pasaría de trabajar 8 horas al día a 7 horas y media. Media hora menos al día, que no parece mucho, pero la traducción en el impacto que puede tener sobre las empresas sería de hasta 42.000 millones de euros, de los cuales 11.000 millones estarían vinculados al coste directo de recortar las horas trabajadas manteniendo los salarios. Jesús Laera es investigador asociado de FEDEA y en COPE nos ha analizado cómo los negocios tendrían que hacer frente a este cambio. La más evidente son las horas extraordinarias, que están topadas en 80 si son retribuidas, pero que no lo están si son compensadas con descanso. Por tanto, sí podría haber un incremento de horas extraordinarias compensadas con descanso. La segunda vía, el incremento de vacaciones. Mantener las mismas jornadas para no tener lo de alteración organizativa, es decir, que las horas de reducción supongan un incremento de vacaciones. Podría ser previsible. Y luego la tercera herramienta pues serían los contratos a tiempo parcial para cubrir las horas reducidas. Y además aquí es importante destacar que la medida propuesta por Yolanda Díaz no afecta de la misma manera a todos los sectores, porque el mayor impacto se lo llevaría el comercio, la hostelería, la sanidad o la agricultura, que son algunos de los sectores que peor lo están pasando ahora mismo. Bueno, veremos a ver en qué queda esa reunión del próximo lunes. Te saluda Sandra Asenjo en este domingo y hasta ahora te voy a contar otras claves del día con David Casado. Gaza. Se cumplen 9 meses de conflicto, una guerra que sigue dejando víctimas. Las últimas 16 personas en un bombardeo de Israel a una escuela. El país hebreo anunció que continuará con las negociaciones con Hamás la próxima semana en Doha con el objetivo de una tregua y de liberar rehenes. Biden. El presidente americano ha concedido su primera entrevista tras el debate con Donald Trump la semana pasada. El dirigente achaca su actuación a una mala noche porque estaba agotado y enfermo. Y respecto a las voces que piden que dé un paso al lado, ha subrayado que solo lo hará cuando se lo pida el Señor Todopoderoso. Violencia machista. Se ha confirmado que Rosy, la mujer de 67 años que fue hallada sin vida en Villena, Alicante, fue asesinada por su marido. Con esta ya son 20 las mujeres asesinadas en 2024 a manos de sus parejas o exparejas, aunque en Málaga se investiga otro posible caso. Vacaciones. Es uno de los momentos más especiales para relajarse y disfrutar, pero cada vez cuesta más viajar por el encarecimiento de los precios. Esto lleva al 12% de los españoles a endeudarse y pedir un préstamo. Una tendencia que sigue al alza y crece 2 puntos respecto al año pasado. Y semifinales. La Eurocopa entra en su fase final. Ya conocemos a las 4 selecciones que buscan un puesto en la gran final en Berlín. España se enfrentará a Francia el martes y Países Bajos jugará contra Inglaterra el miércoles. La Roja es una de las favoritas y de lograrlo sería la 4ª Eurocopa que conseguimos. Son las 7:09. Escuchas la mañana del fin de semana de COPE. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Los ves en el campo. Nico Williams vuelve a ponerla. Vibras con ellos. Centro Cucurella. Pero, ¿cómo son? Nacho, al todavía capitán del Real Madrid. Nosotros sabemos que tenemos mucho potencial, pero es verdad que hemos llegado a la Eurocopa en la mejor dinámica. Solo en COPE encuentras juntos a los números 1 del deporte y a los números 1 de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Nico Williams. Hola, Nico. Hola, buenas. ¿A quién le dedicas los goles? A mis padres. Lamine Yamal, buenas noches. Es la
la primera vez que se dice esto en una radio en España. Buenas noches, ¿qué tal? Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 81.156. 81156. Serie 5005. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco? Siempre hay una tercera opción, granizado. En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan MOVES en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es. La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Nuevo crimen de violencia machista en España. Se confirma que Rosy, la mujer de 67 años hallada sin vida en Villena, en Alicante, fue asesinada a manos de su pareja. La autopsia ha confirmado que fue asfixiada y los agentes han descubierto además una carta del marido en la que se despedía de su familia antes de quitarse la vida. Con ella son 20 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2024 a manos de sus parejas o exparejas. Pero es que además se investiga otro posible caso de este fin de semana en Antequera, en Málaga. Allí una mujer de 50 años ha sido hallada muerta en una cuneta. Su pareja ya ha sido detenida como presunto autor de los hechos. Esto este fin de semana, como te digo, pero hace una semana, el pasado sábado, 29 de junio, fue el día con más crímenes contra mujeres en lo que va de año en España. 4 mujeres y 2 niños fueron asesinados en 3 lugares distintos de nuestra geografía: Málaga, Granada y Cuenca. Son datos que muestran la realidad de la violencia machista todavía presente en España. Ante este repunte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, convocaron un comité de crisis de urgencia para esta semana, en la que se supone que han analizado estos crímenes y estas cifras. Lo que está claro es que estamos ante un problema estructural y las soluciones pasan por más educación y por más concienciación también. Los cambios legislativos y la educación para hacer frente a este problema, y a quienes niegan incluso que esto sea una realidad, va a llevar más tiempo, pero desde ya hace falta afrontar que la cifra de mujeres asesinadas sigue creciendo. Solo en 2023 fueron 56, a las que hay que sumar también los hijos asesinados. Ahora mismo estamos también en máximos históricos de violencia vicaria. Una realidad intolerable ante la que falta reacción social, como nos explica en COPE el forense y experto en violencia machista, Miguel Lorente. El individualismo, la inmediatez, el hedonismo, todos esos factores que hacen que la tolerancia a la frustración ahora sea mucho más baja. Todo eso al final facilita la respuesta violenta, el tratar de imponer a través de esa agresión. Fíjate en el dato. 2 de cada 10 asesinatos en España tienen como trasfondo la violencia machista. Es una cifra inasumible y, sin embargo, según refleja el último CIS, menos del 2% de los españoles sitúan la violencia contra la mujer como uno de los principales problemas del país. Hoy todavía solo una de cada cuatro personas del entorno de las víctimas interviene para protegerlas, ya que se sigue considerando un asunto privado. Al privatizarlo, lo que se piensa es que la mujer ha podido tener algo que ver
para que la respuesta del hombre haya sido violenta. Esos factores sociales, estos estereotipos, estos mitos, son los que tenemos que ir cambiando, transformando a través de la educación y a través de la concienciación. Además de reforzar y de dotar con más medios al sistema de protección policial Biogen, que centraliza el Ministerio del Interior, y de mejorar la valoración del riesgo clave para la supervivencia de las 90.000 mujeres que están bajo su paraguas, 55.000 de ellas con algún tipo de protección. Para todo ello es necesario actuar antes de que las mujeres denuncien. Y una de las formas de hacerlo es en los centros de salud. Lo que tenemos que hacer es ser más proactivos como sociedad y tratar de detectar los casos. Porque los casos están y están en lugares donde podemos actuar, fundamentalmente en el ámbito sanitario. Y todo porque solo 2 de cada 10 mujeres víctimas de violencia machista acaban denunciando, pero se sabe que las mujeres maltratadas van al médico un 33% más que las que no lo hacen, que las que no lo son. Si cuando acuden por cualquier otra consulta se detecta que son víctimas, se les puede empezar a ofrecer todo el apoyo que necesitan y ya luego vendrá esa denuncia. Una medida que desde Igualdad también dicen que van a estudiar junto al Ministerio de Sanidad. Este sábado Barcelona ha vivido su primera gran manifestación contra el turismo de masas. Unas 2.800 personas, según la Guardia Urbana, que se han manifestado por el litoral de la ciudad condal para reclamar límites al turismo y denunciar que la masificación está impactando de manera negativa en los barceloneses, en todos los vecinos, al elevar los precios de la vivienda y provocar la expulsión de los vecinos de sus propios barrios. Más de 140 entidades de la ciudad, entre ellas asociaciones vecinales ecologistas también, movimientos en defensa de la vivienda y sindicatos, han convocado esta marcha para reclamar un cambio de rumbo en el actual modelo turístico. Los participantes llevaban pancartas contra la ampliación, por ejemplo, del aeropuerto y eslóganes como Tourists Go Home, turistas iros a casa, vecinos en peligro de extinción o Colboni, que te vote Louis Vuitton. COPE Barcelona, Yolanda Canales. Bajo el lema Pongamos límites al turismo, unas 2.800 personas, según la Guardia Urbana, han participado este sábado en esta manifestación que ha empezado en Drassanas y ha acabado en la Plaza del Mar de Barcelona. Los convocantes han denunciado que la llegada masiva de turistas agrava las desigualdades sociales, los problemas de acceso a la vivienda o la crisis medioambiental y por eso reclaman medidas para reducir la actividad turística. Hay que tener en cuenta que se prevé un verano de récord en relación al turismo, no solo en Barcelona, sino en toda Cataluña. La marcha ha transcurrido básicamente por el frente marítimo de la capital catalana y en algunos momentos ha habido tensión entre manifestantes y turistas. Y es que los participantes en la marcha han empapelado las fachadas de algunos hoteles, también han precintado terrazas en las que había turistas, pues que han lanzado petardos y bombas de colores contra los establecimientos, lo que ha molestado a estos turistas que han respondido lanzando agua o botellas de agua. En Gerona también se ha celebrado una manifestación en la misma línea. En este caso han participado unas 400 personas. Y antes de esa manifestación, el alcalde de Barcelona ha asegurado que sigue adelante con su idea de acabar con los pisos turísticos en la ciudad condal. Nunca hay que sacrificar un derecho tan básico que mide de una forma tan clara las desigualdades sociales en una gran ciudad como es el acceso a la vivienda. Y por eso, efectivamente, nosotros, aplicando un decreto legislativo del Parlamento de Cataluña votado por la izquierda, vamos a ir hasta el final en la eliminación de los pisos turísticos en la ciudad de Barcelona. El problema de los pisos turísticos en España y la falta de vivienda es un problema que por ahora tiene difícil solución. Lo último sobre este tema pasa porque desde el Gobierno estarían trabajando en posibles soluciones, las que consideran ellos, como que esta semana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho que el Gobierno está planteando una reforma de la ley de propiedad horizontal para prohibir los pisos turísticos en las comunidades de propietarios que así lo decidan.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes. Eso sí, mientras tanto, el turismo, tanto nacional como internacional, continúa al alza en España. De hecho, las reservas hoteleras han aumentado, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística, más de un 11% respecto al año anterior. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Patricia. Ella es recepcionista en un pequeño hotel de la ciudad de Alicante y nos ha contado que están completos hasta octubre. Sí, nosotros somos un hotel pequeñito de 17 habitaciones. Tenemos reservada hasta el mes de octubre casi todos los días. O sea que sí, que se prevé que va a ser un verano que sí que la gente tenía ganas de salir. Hay que recordar que el precio de media por reserva respecto al año pasado se ha incrementado en más de un 8%. Pero esto, según Patricia, no es lo más importante para la gente, así lo perciben ellos. Ella ha notado que al cliente en estas fechas le apetece más que nunca irse unos días de vacaciones. El año pasado, yo llevo aquí trabajando 4 años, el año pasado lo que sí que era como más poco a poco, como que no había gente que reservara con tanto tiempo. Y ahora tienes tarifas que son no reembolsables, que se tienen que pagar en el momento de hacerlas, y aunque la gente reserve para septiembre o octubre, las paga por anticipado. Una diferencia notable, según Patricia, pero ahora, y sin movernos de Alicante, nos trasladamos a un hotel bastante más grande, ubicado enfrente de la playa del Postiguet, en pleno centro de la ciudad. Es uno más pequeño. En uno de los más pequeños, quizá, como te digo, es más normal que la ocupación sea mayor, pero en uno con un número de habitaciones mucho más amplio, nos preguntamos, ¿sigue siendo así? Nos responde Maitánez, que es trabajadora de este hotel del que te hablo. No ha bajado la ocupación apenas. O sea, desde mayo no hemos notado mucha diferencia porque el hotel está bastante lleno todos los fines de semana, a lo largo de la semana también, pero sí, esta semana, 1 de julio, hemos estado al completo. A una mayor demanda, los precios se alteran al alza. Si quieres conseguir una habitación en un hotel, la verdad es que lo tienes bastante complicado. De hecho, esta recepcionista también nos ha contado que si hubieses querido reservar una habitación para este fin de semana, habría sido imposible. Sí, ha incrementado. A ver, principalmente yo la ocupación que veo los fines de semana no la teníamos el año pasado. Sobre todo incrementa mucho el fin de semana. Hoy, por ejemplo, estamos llenos, por lo que no hay ninguna habitación. A ver, complicado no está, pero sí que los precios están subiendo a raíz de la ocupación que tenemos. Un precio que algunas familias españolas no se pueden permitir y hace que el turista extranjero sea el más cotizado por el sector hotelero en estas fechas. Según el último dato del INE, los turistas alemanes e ingleses concentran en verano casi el 50% de las pernoctaciones en España. Le siguen Francia, Países Bajos y Estados Unidos. César trabaja en un hotel en Almería y nos cuenta que este fin de semana la ocupación ha sido completa y que 9 de cada 10 clientes que atiende son de fuera de España. Desde mi punto de vista ha estado a tope. Normalmente el 90% de los clientes son extranjeros. 90%, y claro, el extranjero viene, solo busca playa, chiringuito, costa, poco más. El mercado que llevamos es todo nórdico. Ingleses, alemanes, franceses y por supuesto también nos visitan desde Suecia, Noruega o Dinamarca. El calor allí no llega y en España nos sobra. Por ello, las ocupaciones hoteleras siguen siendo todo un éxito en verano desde la crisis del coronavirus. Una crisis que no ha sido fácil de remontar, pero que ahora, tras ella, la verdad es que nos va muy bien en el sector turístico. Y es que este verano de 2024, pese a llevar apenas 2 semanas, podemos decir que la mayoría de hoteles están a reventar. Y eso que este fin de semana las lluvias se han hecho notar en varias zonas, con el peligro que conlleva para las cancelaciones de última hora. Hay ganas de salir, no queremos renunciar al verano y para muestra de ello un dato que acabamos de conocer. El 12% de los españoles han pedido un préstamo para poder irse de vacaciones.
Y por si eres uno de los que está precisamente de vacaciones o no y te interesa la previsión del tiempo, te cuento que el día de hoy se presenta con cielos despejados y con temperaturas algo más propias del verano, pero sin llegar a ser demasiado calurosas. Manu Pérez. El tiempo para hoy domingo se prevé más estable que en el día de ayer, con temperaturas propias de verano, pero sin riesgo por calor. No se esperan lluvias en ninguna parte de España, tan solo en zonas montañosas del noroeste peninsular. Para saber la información de cómo vienen los termómetros de cara a la próxima semana, contamos con Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Progresivamente de lunes a jueves van a ir subiendo de nuevo las temperaturas, no excesivamente calurosas, aunque pueda haber picos de nuevo de 36, 37 grados en el Valle del Guadalquivir. En Madrid está previsto de nuevo 36 grados el próximo jueves, pero para cerrar la semana que viene también entrará una masa de aire algo más fresca y de nuevo bajará las temperaturas. Pues ya saben, un poco más de calor los primeros días y de cara al fin de semana los termómetros descenderán. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Luis Miguel ha conquistado esta noche el Santiago Bernabéu ante 45.000 personas y esta próxima noche de domingo va a dar allí también un nuevo concierto. Se trata de una de las citas más esperadas por sus fans porque el artista hacía más de 6 años que no nos visitaba. Estos conciertos, que forman parte de su gira en España y antes ha pasado por Córdoba, por Sevilla y ahora por delante tiene también otras ciudades como Murcia, Barcelona, A Coruña, Valencia o Málaga. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá... Antonio de Ray. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi. Muchos cars. En Flexicar. ¿Te imaginas que te entran en casa y te...? No me lo imagino. Pero ponte en la situación. No puedo ponerme. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor. Gracias a Óscar. Gracias a los 108 Óscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z. Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde. Carglass cambia, Carglass repara. La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves es muy sencillo. Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes. Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena. Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán. ¿Has visto el nuevo? Pues claro, es rápido y ayuda mucho. ¿Tanto como el anterior? Mejor. Este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Espérate que hay gol en Pamplona. Se va a preparar, tira. ¡Gol del Sevilla! ¡Venga, Vini, chuta, Vini! ¡No, llevamos tiempo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Siete y media, 6:30 en Canarias. Última hora en la mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo en el que miramos a Francia, donde se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Hoy, 49,5 millones de franceses están llamados a las urnas y los últimos sondeos apuntan a que la agrupación nacional de la extrema derecha de Marine Le Pen no llegaría a alcanzar la mayoría absoluta necesaria. Pero hoy también se cumplen 9 meses desde el inicio de la guerra en Gaza. 9 meses desde que el grupo terrorista Hamás efectuara por sorpresa un ataque sobre Israel con cohetes y hombres armados y desde que Israel respondiera con bombardeos e incursiones militares en la Franja de Gaza. Lo último que sabemos es que el grupo terrorista Hamás ha aceptado la propuesta estadounidense para que comiencen las negociaciones en torno a la liberación de los rehenes. Hamás, además, ha planteado un alto el fuego de 16 días, una propuesta que el gobierno de Netanyahu va a estudiar esta próxima semana. De momento, según ha asegurado la oficina del primer ministro israelí, sigue habiendo diferencias entre las dos partes. Además, la tarde de este sábado ha dejado 16 muertos y al menos 50 heridos en un ataque de Israel sobre una escuela que alojaba a varios palestinos desplazados en el centro de Gaza. Esta es la última hora y ahora quiero que escuches una historia, que es la de Ahmed. Él vive aquí en España, pero lleva más de un año sin poder ver a su familia. Que los saquen y que puedan venir y podamos vivir tranquilos como antes. Es lo único, porque están en peligro y es que ahí no se puede saber lo que va a pasar al día siguiente. No están seguros en ningún lado. Sus padres son palestinos, pero se trasladaron a Linares, a Jaén, en la década de los 80, para dar a luz y criar a sus 4 hijos. Hace un año, la familia viajó de vuelta a Palestina, donde se quedó para cuidar a sus abuelos durante un tiempo. Antes de aquel 7 de octubre, Ahmed y su padre volvieron a España, pero el resto de la familia decidió quedarse un poco más. A ellos, el comienzo de la guerra les pilló por completo. Los 3 hermanos de Ahmed y su madre iban a ser traídos de vuelta y, de hecho, sus nombres estaban en la lista de evacuación, pero todavía no han podido hacerlo. Aún así, Ahmed insiste y le ha hecho llegar una carta al ministro de Asuntos Exteriores, a José Manuel Álvarez, que ya acumula más de 36.000 firmas en la plataforma change.org. También se ha puesto en contacto con la embajada española en Palestina y esta es la respuesta que le han dado. La embajada nos dice que ahí no pueden hacer nada porque en la zona que están no puede entrar nadie y que se tienen que desplazar a la frontera, pero es que es imposible actualmente desplazarse hacia la frontera en el sitio donde están ellos. Por eso pedimos a ver si se puede hacer algo para que puedan desplazarse a la frontera, porque hay como otra frontera ahí y pues no sabes si puedes pasar por ahí y salir con vida. Por desgracia, la historia de Ahmed no es una excepción, porque desde el inicio de la guerra ya han perdido la vida más de 38.000 personas, de las que cerca de 15.000 además son niños. Hay alrededor de 10.000 desaparecidos y más de 85.000 heridos, aparte de los casi 2 millones de desplazados. La sombra de Gaza tampoco debe dejar en el olvido al resto de conflictos que siguen vigentes en otras latitudes. La invasión de Rusia en Ucrania, las distintas guerras que padece África o la situación en algunos países de Sudamérica han situado a 2024 como el año con más conflictos armados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Este domingo están pasando más asuntos a esta hora que te cuento ya con David Casado.
Francia vota en una ajustada segunda vuelta de las elecciones legislativas. Marine Le Pen se ha convertido en la primera fuerza política, pero según los sondeos no sería suficiente para conseguir la mayoría absoluta. A partir de las 8 abren los colegios electorales en unos comicios muy importantes. De lo que arrojen las urnas no solo saldrá el futuro gobierno francés, sino que también marcará la política europea de los próximos años. Agrupación Nacional de Marine Le Pen consiguió agrupar el 33% de los sufragios en la primera vuelta. En esta segunda necesitaría 289 diputados para alcanzar la mayoría absoluta, algo que parece diluirse en los últimos días según las encuestas. La mayoría da una horquilla entre 170 y 230 escaños, lo que haría pensar que el cordón sanitario impuesto a la extrema derecha parece dar sus frutos. Lo que sí que parece también claro es que el escenario político que se plantea en Francia va a ser muy difícil de gobernar. El inicio del verano se salda hasta el momento con 8 víctimas por violencia machista. El último caso en confirmarse ha sido el de la mujer hallada muerta en Villena, en Alicante. Ana, Fátima, Rocío. Estos son algunos de los nombres de esta lista de 19 víctimas por violencia machista. A esta se une una más. Rosy, la mujer de 67 años, hallada sin vida en su cama en Villena, Alicante. Se ha confirmado que su marido la asfixió y luego se quitó la vida ahorcándose. La Guardia Civil ha encontrado una carta del hombre despidiéndose de su familia. Con estos ya son 20 en los nombres de mujeres víctimas de la violencia machista. Y ya tenemos confirmadas las semifinales de la Eurocopa. Carlos Martínez Brea. Inglaterra y Holanda serán los semifinalistas de la Eurocopa. La selección inglesa eliminó a Suiza en penaltis tras empatar a 1 y Países Bajos remontó 2-1 a Turquía. Esto ha dicho Jude Bellingham, que se ve en la final ante España. Es muy bueno, mucha experiencia en estas situaciones. Ojalá España juega muy bien en esta última 3 semanas. Entonces todo es posible y mi foco es Inglaterra, en mis compañeros, mi equipo. En baloncesto, España se clasifica para la final del Proolímpico tras vencer 74-81 a Finlandia. Juega la final ante Bahamas a las 8:30 de la tarde. En ciclismo, novena etapa del Tour de Francia. Pogačar conserva el maillot amarillo. En moto, Gran Premio de Alemania. Jorge Martín gana la carrera del sprint y Marc Márquez remonta. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña. Pole para Russell, Carlos Sainz sale séptimo y Fernando Alonso décimo. A las 4 de la carrera. Wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Oh, yeah. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y mira, hace ya unas semanas que se conocieron las notas de la EBAU, de la antigua selectividad, y pronto se van a publicar los listados de los admitidos en las universidades. Y es que estudiar una carrera supone sacar una nota determinada, como sabes, que a veces es muy alta y depende de la comunidad autónoma también a la que te presentes a hacer el examen. En unos casos es relativamente fácil, asequible, podríamos decir, y en otros no tanto. ¿Y esto por qué? Nos preguntamos, claro, ¿no sería lógico que las reglas del juego fuesen las mismas para todos? Pues en España hay 17 pruebas diferentes según cada comunidad autónoma. Y entre ellas hay diferencia de temario, en la estructura de la prueba también y en los criterios de corrección. Un alumno puede aprobar o suspender la EBAU dependiendo de la comunidad donde se examine, pero parece que el próximo año Sofía Gómez va a cambiar al menos en algunas comunidades. Como solución, los gobiernos autonómicos presididos por el Partido Popular se han propuesto programar para 2025 una prueba de acceso que incluye, entre otras medidas, que los exámenes cuenten con los mismos contenidos, los mismos criterios de corrección y puntuación de las pruebas, además de fijar un calendario único de celebración de estas mismas para todos los territorios y un mismo día para conocer las calificaciones. Hasta el número de faltas de ortografía con las que se puede suspender un examen, tal y como explicaba en el acto organizado por el partido para presentar esta prueba común, bajo el lema "Por una EBAU más justa", Alberto Núñez Feijóo. Este acuerdo se produce primero en el marco de la ley y después un acuerdo que ponemos a disposición del resto de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque es positivo para la totalidad de los ciudadanos. Si el PSOE o los nacionalistas son capaces de superar sus prejuicios políticos, los beneficiarios serán los estudiantes de esas comunidades autónomas donde gobiernan y, por tanto, los estudiantes del conjunto de España.
Un acuerdo donde se asegura que la homogeneización se hará respetando todas las lenguas y la diversidad cultural y educativa de las diferentes comunidades autónomas. Este acuerdo ha sido suscrito por 12 comunidades autónomas, creando prácticamente un único distrito universitario en España. Los líderes autonómicos, de hecho, presentes coincidieron en que este modelo promoverá la igualdad y el esfuerzo, asegurando un acceso justo y equitativo a la universidad para todos los estudiantes. Claro, muchos de ellos son conscientes de esta desigualdad de condiciones a la hora de presentarse y de prepararse a la prueba y acceder a la nota que quieren, que necesitan. Uno de ellos es Clara, que se presentó en el examen de Madrid y notó diferencias, tal y como nos contaba en COPE. Yo creo que tengo menos ventajas que en otras comunidades autónomas, porque hay muchos exámenes, sobre todo más tirando hacia el sur de la península, que los exámenes son bastante más fáciles o el contenido está más simplificado. A mí me parece bastante injusto, porque yo he tenido que estudiar más de que otra gente ha tenido que estudiar y hay gente que aún así tiene que estudiar más de los de la Comunidad de Madrid. Esta es la opinión de Clara. Y ahora vamos a entrar en materia y a poner un poco de contexto, porque recordemos que las diferencias entre las distintas comunidades, son notables, y las continuas quejas han hecho que no se pueda seguir haciendo la vista gorda con este tema que afecta directamente a los estudiantes, y por eso el Partido Popular ha movido ficha. Por ejemplo, en Cataluña y Canarias no se evalúa la literatura. Varían los criterios de corrección también, y en Madrid, mientras la exigencia en ortografía y redacción es más alta, mientras que en Baleares, por poner otro ejemplo, las faltas de ortografía no penalizan, Sofía. Y la estructura de la prueba también cambia, pero sobre todo es más fácil aprobar en unas comunidades que en otras. En Castilla-La Mancha, el porcentaje mínimo para sacar un 10 en matemáticas es del 75% del temario, mientras que en Navarra, Ceuta o Melilla es del 25%. Luego, el número mínimo de temas que tienes que estudiar para sacar un 10 en Historia de España es de 5, en Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Pero en Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco solo necesitas 2 temas. Pero ojo, porque la desigualdad no solo se encuentra entre las diferentes comunidades autónomas. Ramón Izquierdo es secretario estatal de Acción Sindical del Sindicato Independiente de Enseñanza Pública y nos explicaba en COPE que además de estos cambios se pueden hacer muchas más cosas para intentar armonizar el sistema de acceso a la universidad y no crear frustración en el alumno de diferentes comunidades, dependiendo de ellas. 60% de la nota es del bachillerato, el 40% solamente es la EBAU. Ahí sí que hay disparidad. Cada centro educativo, incluso cada docente que evalúa una materia determinada, tiene unos criterios de calificación y unas formas de calificar muy distintas, ¿no? Eso crea desigualdades. Pero bueno, siempre tenemos que confiar que hay un sustrato mínimo que nos da esos conocimientos mínimos para poder obtener ese título y esa nota. Lo que pasa es que la EBAU es lo que nos determina al final, ese plus es lo que me va a dar la EBAU y por lo que yo estudio, ¿no? Lo cierto es que se trata de una propuesta que se asemeja bastante a lo que planteaban en el estudio que ha sacado todas estas conclusiones de las que estamos hablando. Sofía, ¿qué estudio? Pues mira, Ana Losada, portavoz de la Escuela de Todos, la plataforma que ha realizado este estudio de la EBAU, ha mostrado su satisfacción. Con ella hemos hablado en la mañana de fin de semana de COPE. Nosotros hemos leído sobre la propuesta del Partido Popular, nos parece pues una propuesta que va a hacer que la EBAU sea más justa y que, por tanto, va a homologar y a unificar criterios y facilitar que realmente las calificaciones de diferentes comunidades autónomas pues a un mismo nivel de conocimientos. Destaca el hecho de que los contenidos que se evalúen sean contenidos equivalentes en todas las comunidades autónomas, que los criterios de corrección sean importantes en todas las asignaturas y no solamente en lengua y literatura. Pero también es importante el tema de unificar la opcionalidad. El alumno en una prueba pues elige, tiene un modelo A o modelo B, pero luego dentro de un único modelo pues estaba ocurriendo de que había muchísima opción del alumno de elegir las preguntas que quería responder. En algunas comunidades autónomas y en algunos exámenes se llegaba hasta cerca del 60-70% de opción de responder las preguntas, con lo que tú al final haces un examen a tu medida y para ti a lo mejor sacar un 10 o aprobar es mucho más fácil que para otra comunidad autónoma porque hay menos opcionalidad. En la propuesta del Partido Popular se dice que la opcionalidad va a ser igual en todos los exámenes y en todas las comunidades autónomas donde tecnifique esos criterios. Y ojo, porque unificar la estructura de las pruebas también es algo que habrá que ver cómo se aplica.
es algo fundamental, porque está ocurriendo, por ejemplo, que en algunas comunidades autónomas había que hacer comentario de texto. En otras las preguntas eran a contestar solamente 10 líneas. En otras había comentario de texto, preguntas semiabiertas con un mínimo de 20-25 líneas. Por tanto, era muy dispar, ¿no? Que se unifique la estructura también es importante. Es cierto que este nuevo modelo tiene por objetivo buscar una mayor igualdad entre todas las comunidades. Sin embargo, desde la Escuela de Todos piensan que la plataforma tiene una pega, y es que el documento no haga referencia al problema de los enunciados bilingües de las comunidades con 2 lenguas oficiales. Nosotros reivindicamos que el español sea lengua vehicular en todas las comunidades autónomas. Y lo que a día de hoy está ocurriendo es que hay comunidades autónomas que intentan poner trabas para que los alumnos elijan el español como lengua para responder a los exámenes, y por tanto la facilidad de dar los enunciados en las 2 lenguas oficiales pues no se ha cubierto en esta propuesta del Partido Popular. Nosotros queremos que se oficialice de que todos los exámenes de la EBAU se deben entregar con enunciados dobles. Enunciados dobles, es decir, que estén en gallego y castellano, valenciano y castellano, catalán y castellano. Sin duda es un paso hacia adelante para que haya más igualdad de cara a poder elegir una carrera, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está en juego es el futuro de todos estos alumnos, aunque habrá que ver cómo se aplica y cómo se unifican criterios y también currículos en las 12 comunidades en las que gobierna el Partido Popular, que a partir del año que viene quieren hacer una EBAU, una selectividad única. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco? Siempre hay una tercera opción, granizado. En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan MOVES en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es. La reducción de jornada está siendo un hueso duro de roer para el Gobierno, porque a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, se le resiste el acuerdo tripartito con patronal y sindicatos. Tampoco es la primera vez que el diálogo social no fluye con la patronal, y eso no ha sido impedimento para que el Ejecutivo sacara adelante sus propuestas solo con el apoyo sindical, como hemos visto en las últimas subidas del salario mínimo. Todo apunta a que va a pasar lo mismo con la reducción de la jornada de 40 horas a la semana a 37 horas y media en 2025, sin tocar el sueldo, aunque Yolanda Díaz va a lanzar una nueva propuesta a la COE este próximo lunes, después de que la patronal se presentara en la última reunión sin propuesta por escrito, desafiando el ultimátum dado por Trabajo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días. Buenos días, Sandra. Mucho tiene que cambiar la cosa para que haya un giro en un guión que ha sido complicado y que ha ido subiendo de temperatura los últimos días. Que la patronal se sitúa con el extremo derecha, porque, insisto, ni siquiera el Partido Popular está en esta tesis. Esto es lo que hay. Y he dicho, el Gobierno tiene la facultad de plantear los temas que tiene que plantear, pues que lo hagan. ¿Por qué una semana más? ¿No era ayer? Que lo hagan ya. Hemos planteado de todo y no nos han escuchado en nada. Vale. Así están las cosas entre la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la COE, Garamendi, antes de la reunión de sus equipos el próximo lunes. Trabajo pondrá una nueva propuesta sobre la mesa. Habrá que ver si incluye algunas de las reivindicaciones de los empresarios que piden un periodo transitorio, que se amplíen las horas extra o que se establezcan diferencias por sectores. Y es que, Sandra, reducir la jornada laboral sin tocar el sueldo supone de facto un aumento de los costes laborales de las empresas. Es de lógica. Si se le recorta la jornada a un empleado, pues habrá que contratar a otra persona para esas horas. O eso, o hay un aumento de la productividad, es decir, generar más en menos tiempo, algo que no se consigue de la noche a la mañana, y menos en España, que está por debajo de la media europea en productividad. Bueno, la patronal calcula que la medida va a elevar los costes en 12.000 millones de euros, ya que afectará al 70% de los trabajadores, con el recorte de 12 millones de horas de trabajo, básicamente en el sector de la hostelería, el comercio y el campo. Y para hablar de la reducción de la jornada, de esta posibilidad, vamos a saludar a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, a José Ignacio Conde Ruiz, que es subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
Bueno, en FEDEA habéis publicado esta semana un artículo sobre cómo debería hacerse esta reducción de jornada en base a la experiencia de otros países de la OCDE. Y la primera conclusión es que una imposición generalizada y no dialogada no es la vía, ¿no? Sí, efectivamente, es que nosotros un poco lo que intentamos hacer ver es que quizás el postulado del Ministerio de Trabajo, al menos hay dos supuestos que son cuestionables, ¿no? El primero es que dice que quiere hacerse con una imposición, ¿no?, de ley, y en realidad en España tenemos algo que se llama la negociación colectiva, que da muchísima flexibilidad a las empresas y a los trabajadores para negociar en el ámbito de los convenios sectoriales, pues cuántas horas quieren trabajar, y de hecho está funcionando, es decir, hay muchos ya sectores que tienen pactadas horas máximas en media anual que está por debajo de las 40 horas y de hecho la media está entre 37 y 38 horas. Y luego el segundo postulado es que sí que hay evidencia empírica de que hay una relación entre la productividad y las horas trabajadas, pero digamos que la causalidad es que las empresas, cuando ganan productividad, lo que ocurre es que acaban pactando con sus trabajadores, porque al ser más productivas, pues se les puede pagar más, pues trabajar menos horas. Y esta es una tendencia que vamos a ver, es decir, cada vez que hay un avance tecnológico, lo que se observa es que se reducen las horas trabajadas, pero ¿qué ocurre? Que la causalidad es que primero se mejora la productividad, aquellos sectores que lo consiguen ya lo hacen los convenios, mientras que no es al revés, es decir, no es que yo primero recorto las horas y automáticamente me aumenta la productividad. Esta causalidad no existe realmente y alguien lo puede entender. Imaginemos que alguna persona que tiene sobrepeso quiere adelgazar y entonces dice, bueno, pues me voy a comprar una camiseta talla pequeña y una vez que me compro la talla pequeña adelgazo. No, hombre, no. Usted primero tiene que adelgazar y después se compra la talla pequeña, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que si lo impones por ley, pues seguramente las empresas más grandes seguro que son capaces más o menos de ajustar plantillas para que no les suponga un aumento muy alto de los costes laborales. Pero claro, estamos hablando de que en España hay muchas pymes, etcétera, y por lo tanto nosotros en el trabajo de FEDEA un poco apostábamos porque quizás la estrategia no es decir, oye, que si no os ponéis de acuerdo lo voy a hacer por ley, lo cual ya te está desequilibrando la negociación, porque estás tomando parte, estás diciendo que si no hay acuerdo voy a hacer lo que quieren, por así decirlo, los sindicatos. Pero yo creo que lo que proponíamos es impulsar, aunque sea a los interlocutores sociales, hacer un gran acuerdo marco para ir a la reducción de la jornada laboral a través de la negociación colectiva y decirles, mirad, esto tiene que tener una serie de ingredientes. ¿Cuál es la vía? Porque el problema no es reducir la jornada, porque ya lo estamos viendo de facto con esos convenios pues que reflejan esas jornadas máximas de entre 37 y 38 horas, ¿no? Ya con la ley actual, ¿no? El problema es aplicarlo de manera generalizada a todos los sectores, a todas las empresas, sin tener en cuenta esas particularidades, ¿no? Ese es el problema. Claro, por eso yo creo que si se comprometieran en la reunión del próximo día a hacer un acuerdo marco, en decir, mira, déjanos a los interlocutores sociales intentar un acuerdo marco, digamos, para intentar avanzar en la reducción de la jornada y comprometiéndonos, si quieres, a actuar desde el punto de vista de control de horas extra no remuneradas, de conciliación, porque aquí estamos hablando de las jornadas medias máximas, es decir, la gente piensa, no, con esto se va a solucionar el problema de la conciliación. Es que no es así tampoco, porque pues una empresa puede decir, pues mira, yo te voy a dar esas horas, te voy a dar media hora más de descanso a la comida y sigues regresando tarde a casa, es decir, yo o te voy a dar más días de vacaciones cuando a mí me interesa, no cuando a ti te interesa. Yo creo que esa no es la vía, yo creo que la vía es dentro de la negociación colectiva y sí que a lo mejor decirles, mira, os voy a dar un periodo transitorio un poco para que sigáis negociando, para que hagáis este gran acuerdo, para ver cómo va, y en unos años si veo que no está funcionando, legislo, ¿no? Y este periodo transitorio en donde tú les das ese margen puede ser muy útil, porque imagínate, por ejemplo, una empresa, ¿no?, que está con los trabajadores, pide una subida salarial y ellos dicen, mira, pues te subo un poco menos el salario este año, pero te reduzco las horas. Son cosas que se hacen dentro de la negociación, sector a sector, y siempre con el visto bueno de los interlocutores de las dos partes, ¿no? Yo creo que al menos darle esta fase transitoria me parece razonable. Anímales a que lo impulsen, pero no lo impongas, sobre todo porque estamos en una situación que es el mercado laboral quien realmente está dando las mejores noticias desde el punto de vista económico. Entonces creo que estamos haciendo demasiadas cosas ahí que quizás podemos poner en riesgo el crecimiento de la economía que se está sustentando principalmente en el mercado laboral. José Ignacio, que de hecho es algo muy similar al modelo francés, ¿no?, a lo que se ha hecho en Francia hace 24 años, cuando se redujo la jornada de las 39 a las 35 horas, ¿verdad? Sí, ahí la filosofía en esa época era un poco distinta, era la idea del reparto del trabajo, ¿no? Estaban pensando en que, oye, pues si trabajamos menos horas,
pues entonces más gente trabajará. Eso se llama la falacia de la suma fija de horas trabajadas, que gracias a Dios está un poco ya superada, y sabemos que no es así, que no es que si una persona trabaja una hora, deja de trabajar una hora, automáticamente lo trabaja otra. No es así. En las economías donde más gente trabaja, ¿no? Se usa ese argumento para muchas cosas, para decir, por ejemplo, que las personas mayores quitan el trabajo a los jóvenes, o que los inmigrantes quitan el trabajo a los nativos, o también se usó para decir que la mujer quitaba el trabajo a los hombres cuando se incorporó. José Ignacio, ¿no tiene pinta de que vaya a ser posible ese acuerdo? Ya veremos qué pasa el lunes con este nuevo documento, esta nueva propuesta que va a sacar el trabajo, pero ¿qué impacto podría tener para la economía, para el empleo, esta imposición de la reducción de jornada de manera generalizada a partir del 2025? Bueno, hay algunos trabajos que han sacado algunos impactos sobre el PIB. Digamos que sabemos que negativo seguro, y sobre todo sabemos que va a afectar más a las empresas más pequeñas que a las más grandes, y también sabemos que hay en algunos sectores donde la productividad prácticamente son las horas trabajadas. Que a lo mejor cuando trabajas en equipo, pues uno trabaja un poco menos, uno un poco más, y puedes compensar, pero desde luego todo el sector del ocio, la hostelería, que es el gran motor, ¿no?, del crecimiento ahora mismo, pues si yo tengo que dejar la tienda abierta y ahora la persona no puede estar las mismas horas que antes de contratar a otra persona, me sube los costes laborales, seguramente me tendré que venderlo más caro, tiene muchos efectos negativos en una situación en la cual, hombre, pues hemos hecho una reforma laboral, hemos subido mucho el salario mínimo, como que te puedes cargar un poco la buena marcha del empleo. Yo creo que tiene un riesgo, no es necesidad de asumirlo, porque tampoco es que España tenga unas jornadas laborales más extensas que otros países, estamos más o menos en la media, la negociación colectiva está funcionando. Es un debate un poco forzado, entonces, José Ignacio, ¿no? Es un debate un poquito forzado. Hay mucho ideológico, que otra cosa. Más ideológico que con sentido económico. Esa es un poco nuestra opinión. Pero bueno, vamos a ver en qué queda y vamos, confiemos en que al final, al menos ese periodo transitorio, que entiendo que también está pidiendo la COE, y animándoles a firmar este acuerdo, ¿no? De mira, vamos a impulsarlo dentro de la negociación colectiva y nos vamos a comprometer de verdad a hacerlo, pues que por lo menos puedan ganar algo de tiempo, y al final pues seguramente sería mucho más razonable para todos. Pero como digo, esto lo vamos a ver, es decir, la reducción de la jornada laboral siempre es la dinámica que están haciendo todos los países y la vamos a ver en el futuro, pero hay que hacerlo de una forma que afecte lo menos posible, ¿no?, al crecimiento. José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana de COPE. Muchas gracias, un placer. Bueno, Marta, vamos a estar pendientes este próximo lunes de esa propuesta de trabajo a la COE sobre esta reducción de jornada, un hueso duro de roer para a ver Yolanda lo que Díaz. sucede. No tiene mucha pinta, Sandra, de que vaya a haber un acuerdo, pero bueno, trabajo sigue buscando ese guiño de los empresarios, a ver si lo consigue finalmente. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, gracias. A ti. Antonio de Ray. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Cierra los ojos y abre la boca. ¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual. Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz y su color a rayas verdes y burdeos. Sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro. Tomates Cherokee, el sabor de antaño. Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freisa. 2 estrellas Michelin. Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Don Simón. De la huerta a tu mesa. La gran diferencia. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Sandro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Con estos amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro, tal, pero me hablaba especialmente de su muy amiga, era Carmen Peta Personal, le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería, hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, que en junio, que no hay ninguna Carmen Peta Personal. Escucha Herrera en COPE, del lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Las 8, las 7 en Canarias.